Bienvenidos a este espacio del estudio bíblico. Continuamos con esta primera carta de Pedro. Llegamos al capítulo 5, capítulo final. Capítulo repartido en dos secciones. Apacentad la grey de Dios, que es el tema que trataremos ahora. Y salutaciones finales. No sé si has visto en internet un vídeo muy interesante. Se trata de un hombre que está viajando en su coche y de repente pues se encuentra con un rebaño de ovejas que bloquea todo el camino. Son cientos de ovejas que caminan de aquí para allá. Tú viendo ese vídeo te das cuenta que las ovejas están perdidas. Miras por todas partes del vídeo, en las imágenes que se ofrece, y no puedes ver al pastor. No hay un pastor guiando a esas ovejas. Cuando tú ves el vídeo, automáticamente piensas en Jesús. Piensas en ese evangelio de Marcos, capítulo 6, verso 34, que narra el siguiente versículo. Tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. La palabra pastor es un sustantivo masculino que significa persona que guarda, guía. Persona que guarda y guía y apacienta el ganado. En el Nuevo Testamento esta palabra proviene del griego poimen. Denota el sentido de guardián o mentor espiritual del rebaño de Cristo. Y tú cuando lees la Biblia, cuando escudriñas la palabra de Dios, vas a encontrar enseñanzas que amplían un poquito el concepto de pastorear. Pastorear no es una opción, es una necesidad de la Iglesia. Cuando Jesús resucitó y se encontró con sus discípulos en la playa del mar de Galilea, preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba. Y 3 de cada una de estas preguntas concluyó diciendo que si lo amaba, debía pastorear, apacentar sus ovejas. Lo puedes leer en Juan capítulo 21. Cristo consideró que la mayor exigencia para el trabajo ministerial era guiar, cuidar de las ovejas. Con estas palabras dejó en claro que el pastorado de las ovejas no puede ser algo opcional. Necesitamos ovejas sanas y que se puedan reproducir. Esto solamente es posible por medio del pastoreo, que eso es lo que podemos encontrar en este primer capítulo 5, en la primera carta de Pedro, capítulo 5. Apacentad la grey de Dios. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoríos sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Apacentad la grey de Dios significa apacentad las ovejas, apacentad el rebaño. Hay una diferencia entre el oficio del pastor y la función pastoral. Pedro, que aprendió bien la lección de Jesús al escribir a los cristianos de Asia Menor, estos hermanos estaban sufriendo persecución, exhortó también a los ancianos de la iglesia a ejercer el pastorado, diciendo: oye, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidar de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Pedro hablaba de pastorear la grey de Dios y estaba recordando la tarea que el mismo Jesús le había asignado desde el momento cuando le encomendó apacentar sus ovejas. La recompensa de amor era designar un pastor, y Pedro estaba recordando la tarea que Cristo le había confiado. La exhortación de Pedro era para que estos ancianos, líderes de la iglesia, ejerciesen su don de pastoreado. Estos no tenían el oficio de pastor, pero tenían una función pastoral. El oficio de pastor es para quien ejerce el pastorado de forma exclusiva, asumiendo posición de liderazgo, que incluso permite recibir una manutención para dedicarse a la predicación del Evangelio.
La función pastoral es para todo aquel que tiene el don de pastorear. Pastorear implica cuidado y discipulado. Jesús dijo que el buen pastor da su vida por sus ovejas. Él conoce a sus ovejas y ellas lo conocen a él. Juan capítulo 10, versículo 10. Jesús es el buen pastor. Él se interesa por sus ovejas. Las cuida, las protege. La función del pastor, al igual que la función de Jesús, es cuidar. Dar cuidado significa atender las necesidades de la persona en las situaciones de emergencia y en los casos en que se necesita protección, bienestar, rehabilitación. Discipular es velar por el desarrollo de la oveja, su maduración, su productividad. Un rebaño saludable es un rebaño que está cuidado, que está discipulado. No podemos esperar que el rebaño de Dios se multiplique saludablemente sin ser pastoreado. Necesitamos preparar dirigentes, personas que están dispuestas a compartir la carga de las responsabilidades, dispuestos a cuidar, a discipular a las personas. No podemos esperar que un pastoreo efectivo se haga en masa al por mayor. El rebaño necesita estar organizado en pequeños grupos, con más líderes que cumplan la función pastoral, que atiendan a las necesidades de las personas, porque un solo pastor en una iglesia de cientos de miles de miembros no va a llegar. De hecho, el suegro de Moisés le dijo: oye, Moisés, estás llevando sobre tus espaldas mucha carga. Delega tu carga. Discipula. Tiene que haber personas que tengan ese anhelo también de pastorear. Personas que te puedan ayudar. Hay miles de personas y tú no puedes estar aquí echándote toda la espalda. Delega personas. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. La grey es el rebaño de Dios, es la iglesia de Cristo. Salmo 95, verso 7. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Todos necesitamos de los cuidados de Jesús. Él es el pastor, y el pastor su vida da por sus ovejas. Los ancianos son los pastores, son los líderes de la iglesia, se encargan de cuidar de nuestras almas, nos conducen, nos alimentan con la palabra de Dios. Si deseamos ser apacentados por Cristo, es esencial que comprendamos el liderazgo impuesto por Dios. Y qué bueno que tú y yo nos podamos someter con gozo, con gratitud. De hecho, todos necesitamos comprender mejor ese rol de líderes para ejercerlo de acuerdo con el lugar que Dios nos da. Incluso el esposo es el pastor de su familia, de su esposa, de sus hijos. Algunos son padres y madres de familia encargados de apacentar a sus hijos en la fe de Jesús. Algunos son hermanos mayores como yo. Soy el mayor de 7 hermanos, de 8 hermanos, encargado de ser ejemplo para ellos. Está mi padre como cabeza, como pastor de la familia. Luego estoy yo como, entre comillas, pastor de mis hermanos. Soy el mayor de ellos. Yo tengo que también ejercer eso. Al ser el mayor, estoy encargado de ser un buen ejemplo para mis hermanos menores. Algunos otros son siervos o líderes en la iglesia. Son llamados para dirigir al pueblo de Dios en diferentes ministerios. Muchos otros tienen la responsabilidad de ser un testimonio convincente de amor de Dios para sus amigos, para sus familiares que aún no aceptan a Jesús.
El hecho es que nadie puede evadir la responsabilidad de liderazgo en el lugar donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te llame hoy. Por esa razón, quiero presentarte algunos aspectos, algunos puntos esenciales que Pedro nos enseña para ejercer el liderazgo dentro y fuera de la iglesia. Hemos leído que el liderazgo se ejerce no por fuerza, sino voluntariamente. Los tiempos de dispersión en los que vivían las primeras iglesias hacían que la labor de líder de la iglesia fuera algo muy arriesgado. ¿Por qué? Porque había persecuciones, había enfrentamientos. Por eso necesitaban asumir el liderazgo como una labor voluntaria, más que un oficio o una profesión obligatoria. A pesar de los riesgos, los sacrificios, a pesar de la persecución, de la oposición, los esfuerzos que implican servir a Dios en este tiempo, debemos asumir ese liderazgo voluntariamente, con buen ánimo, con gratitud, con amor a Dios, con amor a las personas. El liderazgo se ejerce no por fuerza, es algo voluntario. Si no sale de ti liderar, olvídate, porque al final te vas a volver un dictador. Pero cuando es algo voluntario, que nace de ti, y sobre todo cuando tienes amor por Dios, entonces tienes amor por los demás. Y más cuando tienes buen ánimo, cuando estás agradecido. El liderazgo se ejerce no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Y yo pensaba, ¿qué es esto de no por ganancia deshonesta? La respuesta es muy sencilla. Nunca debemos esperar una recompensa económica por servir a Dios. Los siervos de aquellos tiempos debían ser sustentados por la iglesia para poder sobrevivir porque las labores eran muchas. Era de tiempo completo, pero aún así el dinero no debía ser su motivación principal. Hoy en día hay muchos pastores que su motivación principal es: voy aquí a compartir, pero a cambio, ¿cuánto dinero me vas a ofrecer? Eso está mal. Está bien que una iglesia pueda hacer una ofrenda voluntaria a ese pastor, pero ya cuando hay unas exigencias de parte del pastor, si quieres que yo vaya a tu congregación, ¿cuánto me vas a dar? ¿Cuánto me vas a ofrecer? ¿Cuántos cantantes no han venido aquí a España, por ejemplo, porque el primero ha interesado lo económico? Antes que hayan ellos tomado la decisión, mira, voy a ir, ¿sabes? Lo voy a hacer voluntariamente por amor, porque quiero predicar las buenas nuevas, porque quiero cantar para Cristo en España, y luego si la iglesia desea hacerme una ofrenda, pues yo la voy a recibir. Motivaciones diferentes. Los siervos de aquellos tiempos debían ser sustentados por la iglesia para poder sobrevivir, porque la labor que hacían era dura, era mucha. Era a tiempo completo. Y cuando servimos a Dios nunca debemos sentir temor o desconfianza en cuanto a nuestro sustento diario. Filipenses capítulo 4, verso 19 dice: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mateo capítulo 6, versículo 33: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero también debemos ser generosos para diezmar, para ofrendar, porque los pastores se dedican de tiempo completo a la obra y deben ser sustentados por la iglesia. Pero cuando ya el dinero toma el primer lugar, cuando hay primero otra motivación, eso es diferente. Debemos tomar en cuenta que la bendición y la provisión de Dios se derrama en abundancia y especialmente sobre los corazones generosos que no se aferran al dinero, sea poco, sea mucho. El liderazgo se ejerce no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Nunca esperes una recompensa económica por servir a Dios. El liderazgo se practica, no como teniendo señorío sobre los que están a nuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Esto sigue diciendo este capítulo 5 de la primera carta de Pedro. El liderazgo nunca debe ser una posición de tiranía,
ni para sentirnos moralmente superiores a los demás. Yo he visto muchos casos de personas, de líderes, de pastores que se creen superiores a los demás y miran por encima del hombro. No les puedes decir ni una palabra. Y si les intentas corregir, ¿tú qué me vas a corregir a mí? ¿Es verdad? No puedes tratar con ellos. Te miran por encima del hombro. Se creen superiores. Los pastores, los líderes, nunca debemos olvidar que nosotros no somos el príncipe de los pastores. El liderazgo se practica siendo buen ejemplo. Y en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, verso 12, el apóstol Pablo nos enseña: sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser líderes no implica mandar desde un lugar superior, sino enseñar a los creyentes a través del ejemplo. El liderazgo más eficiente siempre se refleja en tu forma de hablar a los demás, tu comportamiento dentro y fuera de la iglesia, tu amor por los de tu casa, por los creyentes, tu confianza en Dios a pesar de las pruebas, tu vida de obediencia, de pureza, de santidad a la palabra de Dios. Yo estoy bajo autoridad y el líder que me pastorea para mí es un ejemplo de conducta, de ejemplo. Mi líder de jóvenes también es un ejemplo en conducta, en amor, porque lo veo. Porque él da testimonio, no solo con lo que habla, sino con lo que hace. Pedro siempre fue un líder, un pastor humilde, fue testigo de muchas de las glorias de Jesús, pero nunca presumió, ni reclamó algún lugar especial o primordial en la iglesia. Sí lo hizo, recordamos esta madre de los hijos del trueno que dijo: oye, que mi hijo está a la derecha y el otro a la izquierda, buscando posición. Esta mujer sí quería, sí que le reclamó a Jesús un lugar especial, primordial en esa mesa. Pedro se identificaba como un anciano, un pastor más. Pedro nunca se autoexaltó ni menospreció a nadie. Solamente estuvo dispuesto a sufrir y a sacrificarse con tal de conducir a la iglesia hacia los verdes pastos. Esos verdes pastos del príncipe de los pastores, Jesús. Pedro simplemente esperaba en la gloria eterna que sería manifestada cuando Cristo volviera. Esa debe ser nuestra única ambición cuando somos líderes. Mantener la esperanza viva de que Dios viene pronto, lleno de gloria, lleno de majestad, para darnos la corona incorruptible de gloria. Y mientras estamos esperando, nosotros tenemos que ser ejemplo a las ovejas, al rebaño, ser ejemplo a los demás, en conducta, en testimonio, que nuestro testimonio sea veraz, que no haya tacha alguna. Sí, podemos cometer fallos, pero qué bueno que puedan ver en nosotros algo diferente. Qué bueno que podamos ser ejemplo a los demás, como estábamos leyendo. Pastorear implica mucho, implica renuncia, implica mucho. Cuidando de la grey de Dios, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hay muchos líderes que están tan estresados, cargados, que a veces el ánimo se les pierde, se les va. Y se puede entender. Hay mucha presión, hay mucho cansancio psicológico. Qué bueno que podamos orar por nuestros líderes, nuestras autoridades, que tienen mucha carga sobre la espalda. Qué bueno que podamos interceder por ellos. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Ejemplos. ¿Quieres ser un líder? ¿Quieres pastorear? Sé ejemplo. En buena conducta, en pureza,